Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Con este día de lluvia acá en Buenos Aires, por lo menos en zona oeste, estamos con una lluviecita bastante importante después de mucha humedad, ¿no? La tormenta de Santa Rosa. La tormenta de Santa Rosa, claro, no podía no estar, tal cual. Buenas noches a todos nuestros oyentes, ¿cómo están? Acá estamos como cada miércoles de 20 a 21, nosotros somos Puentes para Despertar. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a todos, buenas noches Andrea. Y lo de la tormenta de Santa Rosa es un poco de 3D en esta noche Totalmente. gris. Bueno, también tenemos que poner un poco de 3D. Hoy justamente vamos a hablar de, de lo que hacemos nosotros y de algunos casos, como bien lo dijimos en la publicación que hicimos en las redes. De paso les contamos a nuestros oyentes que se pueden contactar con nosotros a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos ubican en las redes tanto en Instagram como en Facebook como Puentes para Despertar y en nuestra página web www.puentesparadespertar.com.ar. Exacto, y para los que quieren escuchar los 100 programas anteriores, los 101, porque este es el programa 102, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Puentes para Despertar, o en los formatos de podcast más difundidos como Apple y Google Podcasts, Spotify y iVoox. Así es, qué bueno, qué lindo, ¿no? Porque a veces nos preguntan, bueno, ¿y dónde escucho los programas? ¿En Ahí, YouTube también dijiste? sí, Muy claro, bien, en por nuestro canal de supuesto. YouTube. Y bueno, hoy vamos a empezar a charlar un poquito y contarles algunas experiencias de nuestros casos en consulta. Y bueno, mientras estábamos preparando el material nos reíamos con Gustavo porque decíamos cuántos casos, cuántas historias y cuánto que nos olvidamos. Y sí, porque empezamos a tomar como normal y como habitual lo que para alguien que le contemos esto por primera vez va a ser como milagroso. Y de milagroso no tiene nada, lo que tiene es de lógico. Y acá en estos dos casos que separamos para contarles, en principio, no sé si vamos a llegar a terminar los dos, pero por lo menos empezar esta secuencia que no va a ser la única seguramente. eh, Buscamos sin proponernos, sin coordinarlo, un caso emocional del universo que nos rodea y nos afecta, y un caso biológico. O Exacto. sea que elegimos uno de cada uno como para poder entender muchas cosas de las que decimos acá, como por ejemplo Cezanne el que insiste, porque son casos que están en proceso, pero son Totalmente. casos largos, y como por ejemplo que no somos una corriente sanadora de síntomas, sino que a través de el reencuentro con nosotros mismos, con la profundidad, con nuestro ser, el síntoma, el mensaje del síntoma, va perdiendo sentido en nuestro universo hasta que desaparece, y desaparece obviamente el síntoma, porque el síntoma lo único que nos viene a traer es un mensaje, su recuerdo no sanado, su emoción no resuelta, y a partir de ahí eso empieza a desaparecer. Sí, aparte también en este relato que les vamos a hacer hoy, les vamos a contar, eh, vamos viendo también la transformación de ese consultante, cómo la vida le va transformando el universo continuamente de acuerdo a todo lo que va viendo, que va procesando, que va encontrando esa lógica que hay atrás de cada síntoma. Y por eso, en mi caso traje dos casos, uno que está prácticamente ya finalizando y otro que empezó hace poquito, pero sin embargo hay una, una transformación incluso del síntoma. Sí, sí, nos cruzamos con los casos, porque es cierto, trajimos dos casos cada uno, yo no sé si vamos a llegar a desarrollarlos, pero en un caso cada uno es de biología y otro es de universo, los mismos que traje yo, y también cruzados, el emocional, el de la vida cotidiana, el tuyo es largo,
y el de biología es corto, y el mío al revés, el de biología es largo y el de la vida cotidiana es corto, parece que nos pusiéramos de acuerdo. Mirá vos, qué casualidad que hayamos elegido esos síntomas. Bueno, de todas maneras, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando el programa, pero también tenemos algunos otros Sí, otros casos que los sí. tenemos más ahí por ahí en lo cercanito, entonces es más fácil recordar cosas puntuales. Vamos a empezar por un caso de Andrea, un caso de economía. Muy bien, así que ahí estamos, la vamos a escuchar a Andrea y seguramente vamos a comentar en el camino. Bueno, siempre que viene una persona a consulta, le vamos a preguntar cuál es el síntoma, por supuesto, y el desde cuándo siente ese síntoma, ¿no? En este caso, como es economía, esta consultante me refiere que desde aproximadamente esos 20 años está con este síntoma, o por lo menos lo evidencia. Cuando hablamos de economía vamos a tratar de ir hilando finito qué es lo que le preocupa o qué es lo que le molesta, ¿sí? Y en este caso el tema del dinero estaba muy relacionado a su deseo de tener una casa, ¿sí? De poder concretar el tener su casa propia. Bueno, esta consultante actualmente trabaja como docente, alquila un departamento, por lo menos cuando empezó en la consulta, un departamento chiquito que hacía muchos años que estaba alquilando con su pareja, pero ella me dice, yo lo que no puedo es juntar dinero, ¿no? El dinero que yo quiero para esto puntualmente se diluye, o sea, cada vez que tengo plata siempre tengo esa necesidad de gastar el dinero, siempre estoy en cero, me dice, y por otro lado voy generando deudas, ¿no? Y esas deudas me generan un conflicto porque no me gusta tener deudas, entonces también estoy continuamente en esa pelea porque no me gusta estar en esa situación. O sea que entramos al caso con una persona que viene a consultar por economía, que su objetivo económico es comprarse su casa propia y que su universo desplegado no le permite ahorrar y tampoco le gusta tener deudas. Exacto. Y entonces como que esa es la síntesis del punto de partida. De todas maneras les voy a ir contando cosas que no las tengo todas desde un principio, pero sí a través del proceso de las consultas, ¿no? Esta consultante está en pareja, no tiene hijos, pero sí tiene varias mascotas, unas cuantas mascotas, lo que es su pasión, ¿no? Y bueno, esto obviamente yo como consultora lo tengo en cuenta, tomo nota, ¿sí? de estos detalles y de estas cuestiones, porque obviamente desde la mirada de un consultor sabemos que nos puede estar hablando de infertilidad oculta. Recuerden que cuando vamos a abordar un caso de economía, visualizamos esto, el para qué del inconsciente, que es lo primero que nos contó Andrea, y lo segundo que visualizamos es también cuál es la opinión que tiene el clan sobre el dinero, sobre los que tienen dinero, cuál es la opinión en el inconsciente familiar de los que tienen dinero, y también esa situación que es ese efecto secundario del síntoma, que es que si no tengo dinero capaz que me miran, capaz que me ven, capaz que me aprecian, capaz que me prestan atención, y si tengo dinero capaz que no. Entonces el no tener dinero o el estar en escasez hace que el clan me preste atención y no me abandone. Sí, pero bueno, ahora vamos a ver cómo fue el caso. Y por otro lado también el hecho de que si hay un beneficio secundario, ¿no? Porque más allá de que no me ven, si hay alguien que me presta, si hay alguien que está ahí pendiente para ayudarme, ¿no? Eso Claro. También lo vemos en las consultas. Bueno, en este trabajar con esta consultante, que ya llevamos muchos procesos. ¿Cuántas consultas llevas hechas? Y son aproximadamente 8 consultas que llevamos hechas.
Trabajamos obviamente en línea de tiempo, donde aparece todo este sentir y este resentir de ella con respecto al esfuerzo y al sacrificio que está muy visible en su familia, mucho esfuerzo y sacrificio ella siente también para poder terminar la carrera, ¿no? De hecho, para poder finalizar su carrera de docente, termina recibiendo una beca, que es la que le ayuda a poder terminar su carrera. Entonces hay muchas situaciones en línea de tiempo que están asociadas a ese esfuerzo, a ese sacrificio, a esa angustia por también ver el sacrificio de su familia. Acordémonos que cuando hablamos de línea de tiempo, hablamos de su vida contemporánea, ¿no? El primer abordaje que hacemos de un síntoma es ir a buscar estos resentires y estas emociones en la contemporaneidad, en la línea de tiempo. Exactamente. Bueno, parece que esto de que refería ella antes, ¿no? Que le da mucha vergüenza el tema de andar pidiendo, por eso no le gusta tener deudas, ¿sí? Entonces no podían pedirle a nadie dinero para poder continuar con la carrera. De hecho, el papá estaba sin trabajo en ese momento. Bueno, a ella le generaba mucha angustia todo ese sacrificio que hacían sus padres para que pudiera terminar el estudio. Y cuando vamos a su edad más pequeña, hay muchas escenas de escasez, de falta, de no llegar. Me acuerdo en un momento que fuimos a una escena que tenía que ver con su viaje de egresados en la primaria y bueno, la mamá le iba a comprar zapatillas y le compra unas zapatillas que a ella no le gustaban. Y ella sentía que, bueno, esto es lo que mi mamá me puede comprar. Bueno, perfecto, sí, claro que sí, es lo que mamá puede comprarte en este momento, pero no son las zapatillas que vos querías. Y me dice, no, claro que no me gustan. Entonces la hice conectar con ese dolor, con ese sufrimiento de ese momento puntual donde ella veía que todas sus compañeritas por ahí se compraban esas zapatillas que estaban de moda, las zapatillas de colores que a ella le gustaban, y que, bueno, ella tenía que resignar y aceptar lo que los papás le podían comprar. Y cuando fuimos a una edad más pequeña todavía, apareció una escena bastante fuerte, que, bueno, en consulta, los que son consultores y están escuchando saben que bueno, que es súper importante ir a esas escenas. Estoy hablando de una escena de abuso, donde un amigo de su abuelo, ya no me acuerdo si era el abuelo materno o el abuelo paterno, la tocaba, ¿sí? Y a cambio de esos momentos, de esos toqueteos donde había esa dualidad con respecto a no entiendo muy bien lo que está pasando, pero por otro lado tengo algunas sensaciones que, como bien lo explica Pablo en muchos de sus videos, tiene que ver con esa parte biológica, donde hay células que se excitan, hay células que tienen esa capacidad de tener esa sensación. Tienen grabado eso. Exacto. Tienen grabado que están asociadas al disfrute, al placer, porque tienen que ver con las zonas erógenas y con esas células que se despiertan, ¿no? y hormonas, obviamente que sí, por más que ella sea pequeña, está con toda esa sensación de, por un lado, no entiendo muy bien lo que está pasando, y por otro lado hay un disfrute. Entonces, bueno, la hago sobrevolar esa escena como adulta para que pudiera verse y pudiera ver qué era lo que estaba pasando en esa niña y pudiera identificar ese abuso que estaba relacionado con el dinero, porque esta persona a cambio le daba monedas o billetes para que se pudiera comprar golosinas. Fíjate vos, qué interesante lo que estás diciendo, que a esta temprana edad aparece el abuso asociado al dinero. Y más adelante, cuando ella avanza en la línea de tiempo, en una edad más adulta, tiene vergüenza a pedir. Exacto. Porque en realidad es la vergüenza del abuso y la culpa de sentir algo biológicamente
hace que la ponga en modo vergüenza, pero lo que uno siente en esas situaciones es absolutamente involuntario porque viene regido de la biología, y lo que uno sabe desde lo cultural, desde el inconsciente colectivo y desde el inconsciente familiar, es lo que va sintiendo y resintiendo en esos momentos. Así que es muy interesante que esa vergüenza por pedir, eso no se le pide a nadie, está anclada con eso que pasó en la línea de tiempo, que cuando me dan es porque me abusan, Tal ¿no? cual, tal cual. Y aparte, bueno, todo esto también pasa en un ambiente y en un lugar que es donde ella vive, ¿sí? Si bien no tenían casa propia, pero sí era su casa, Sí, claro. ¿ok? Eso es algo importante que vamos a ver a lo largo de toda la consulta. Eh, eh, para los que están escuchando, no son consultores, no están en este camino, hay síntomas como la economía que nos vienen a proteger. En realidad todos los síntomas nos vienen a proteger, pero marcadamente el de economía, porque quizás, muy probablemente, y en este caso no es la excepción, la economía se pone al servicio de un programa mayor, que es una de las 4 funciones fundamentales del tallo cerebral, que en este caso es la reproducción. Entonces, la economía nos protege de que fluyamos en la posibilidad de reproducirnos. Ujú. Entonces, esta situación es importante de verla, es importante no perder de vista el título del síntoma, que es no puedo tener casa, no tengo casa. Entonces, va a haber muchos lugares donde el inconsciente biológico del consultante va a invitar al consultor a distraerse. Totalmente. Y un Bueno, buen consultor va a estar alerta y percibiendo esta situación para no dejarse distraer y no perder de vista nunca el síntoma. totalmente, pero como justamente nosotros siempre decimos, la bioexistencia consciente es un camino de conciencia, ¿sí? Un camino donde vamos sanando universos. Cuando vamos a una escena, obviamente, de abuso como es esta, voy obviamente a buscar sanar esa historia, ¿no es cierto? Voy a ir a esa historia para que esa niña pueda salir de ese lugar donde en algún momento también hasta sintió culpa de lo que estaba pasando por esta sensación de placer que aparece, y donde pueda liberar toda esa emoción con respecto a ese abusador. Sí, recordemos que el proceso de la consulta, para los que nos escuchan por primera vez, se revive la situación, o sea, se liberan las emociones que se tienen que liberar para finalmente reprogramarlo, pero es lo más importante en este proceso, en esta práctica que llevamos adelante, es lograr que esa persona que viene a consulta, angustiada y traumada, vaya a esa escena a liberar todas esas emociones, todos esos conflictos no resueltos, esas emociones ahí atragantadas, y que las pueda liberar, por mínimas que sean, y todas las que estén relacionadas fundamentalmente con el síntoma. Sí, por supuesto, cuando aparece una escena como esta, como consultores sabemos que tenemos que liberar toda la emoción que hay en esa escena y permitirle a esa niña, en este caso, que pudiera defenderse, que pudiera comprender lo que estaba pasando ahí, que ella no tenía ni idea de qué era lo que estaba pasando, porque justamente era una niña. Después, en este proceso de consulta, fuimos al proyecto y sentido, ¿sí? A la reprogramación a de la útero. reprogramación de útero, donde aparece todo el tiempo. Y para los que nos están escuchando por primera vez, les contamos que es la reprogramación de útero, es revivir todo lo que aprendimos en la panza de mamá cuando estábamos dentro de la panza de mamá, que está relacionado totalmente con cuáles eran las emociones que mamá tenía mientras nosotros estábamos adentro de su vientre, porque obviamente nosotros vamos a repetir todo eso que aprendimos, porque
biológicamente es un éxito, ¿sí? Somos un éxito biológico, crecimos adentro de esa panza, nacemos de esa panza y todo lo que mamá vivió y sintió dio como resultado vida. Y en este caso aparece todo el tiempo la dificultad y la preocupación por el dinero, por no tener la casa propia, por no llegar nunca a fin de mes, porque sentir que nunca alcanzaba el dinero, pero al mismo tiempo el tener que ocultar ese embarazo, ¿sí? Porque como esta mamá tenía muchos hijos, traer un hijo más era como mal visto, ¿sí? Sentía esa mirada desde la familia que la juzgaba y que de alguna manera iba a sentir esa mirada condenatoria por el hecho de traer un nuevo hijo, una nueva boca que alimentar, estando en las condiciones económicas y de vivienda en las que estaban. Entonces, por ese lado también reconocer que tener casa, en este caso, la casa y el útero, para nosotros simbólicamente es lo mismo, era peligroso, había que ocultar ese embarazo. Y por otro lado, algo que me parece muy importante, nosotros vemos el mundo en la panza de mamá a través de los ojos de mamá. Totalmente. Y mamá no tenía casa propia, mamá no llegaba a fin de mes, y eso era lo que generaba vida. Entonces, ¿qué voy a desplegar yo cuando sea mayor? Voy a desplegar universos similares porque tengo grabado en mi biología que ese contexto fue el que me generó vida. Entonces no voy a tener casa y no voy a llegar a fin de mes. Tal cual, lo que pasaba durante todo ese proceso de gestación de este bebé. Bueno, además en ese proceso, en esa reprogramación, también aparece un gemelo perdido en los primeros meses, o sea que también la casa de alguna manera está ocupada, está compartida, ¿sí? Y se genera todo ese conflicto de ver a ese bebé que se va, y esta que es la consultante que sigue estando dentro del útero, siente ese peligro de la muerte también adentro de la casa, ¿no? Adentro de la primer casa, que es el útero. Sí, la casa unida a la muerte, por un lado, sí. Y por el otro lado eso es un gran anclaje para los casos de infertilidad, de no puedo tener pareja, no puedo tener hijos, porque el nacimiento está unido a la muerte. Tal cual. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿Cómo sigue este caso? Porque me imagino que sí, después de esa reprogramación de útero habrás hecho los pasos lógicos de la consulta y demás. Sí, obviamente que después hicimos el proyecto de sentido disociado, donde fue tomando conciencia de cómo fue concebida, en qué contexto, que no había casa propia, que los padres estaban siempre en esta situación de sacrificio, de esfuerzo, con periodos donde el papá había perdido trabajo también. Y bueno, y cuando llegamos a Reorixin, tengo así como una síntesis hecha de todos los Reorixin a los que fuimos. En uno de ellos, que es por el lado del abuelo, sí. Me gustaría, antes de hablar de eso, es explicar muy sintéticamente qué es un Reorixin, que es retorno al origen por interpretación de síntomas. Nosotros ya lo hemos explicado, pero vale la pena recordarlo. Es una forma vivencial de abordar el árbol. Por ende, lo que hace el consultante es imaginariamente, por tomar alguna dialéctica, viajar en el árbol genealógico y tomar diferentes sentires de cada uno de los ancestros que va visitando. Y en este caso, Andrea nos está contando que en este Reorixin, ¿a qué ancestros fueron? Bueno, al primero que fuimos es a la abuela materna, ¿sí? Primero hicimos línea de tiempo de su mamá, donde revivimos todas estas situaciones que están asociadas a lo que ya venimos hablando, a no tener casa, al sacrificio, al esfuerzo. Pero quiero hacer hincapié en esto que apareció en la abuela materna, que queda huérfana de chiquita porque sus padres, los dos, mueren en un incendio de su propia casa.
Ujú. Y es por eso que tanto ella como lo que es la más pequeña de todos esos niños, ¿sí? Como sus otros 4 hermanos, que son mayores que ella, terminan todos separados, viviendo en distintas casas de distintos tíos, de distintos familiares. Y bueno, acá vemos cómo claramente está anclado el tema de la casa es igual a muerte y es igual a separación, porque esa casa que se quema, que se incendia, que se pierde, más allá de que estos niños quedan huérfanos con el inmenso dolor que eso ocasiona, obviamente, esa pérdida irreparable más allá de la casa, de los padres y la separación de esos hermanos que siguen cada uno con familias diferentes, que se crían con familias diferentes y que muchos de ellos después no se volvieron a ver. Vuelve a aparecer la situación del útero. Vuelve a Exactamente. aparecer casa igual a muerte. Vuelve a aparecer casa igual a hermanos divididos, porque ese gemelo perdido se va y no lo vemos más. Y Así acá que también. acá es lo mismo. Y vuelve a aparecer un gran anclaje para sostener el síntoma que está atrás de este otro síntoma, que es la infertilidad oculta. Porque no podemos olvidar que cuando Andrea presentó el caso, esta consultante no tiene hijos. Exactamente, por eso les dije al principio que era para un consultor es importante ir tomando nota de esas cosas y esos datos, ¿sí? Porque nos van a mostrar cuánto tiene que ver en este caso con una infertilidad oculta, Sí, que no está tan oculta. claro que no está tan oculta, pero nuestro síntoma sigue siendo La no eco- puedo tener casa. Exacto, yo obviamente que me voy a guiar por ese síntoma, que voy a tener siempre presente como consultora, que el síntoma es no puedo tener casa, que está relacionado con la economía, pero que atrás me voy a encontrar con historias que sostienen esta infertilidad. Muy bien, muy bien, Bueno, muy interesante. y después fuimos por el lado del abuelo también, el abuelo materno, y en ese reorixin, entre otras cosas, aparece que el bisabuelo tenía dinero, que vivían muy bien, que tenían casa, pero a ese bisabuelo le gustaba el juego. El juego, era alcohólico, y así pierde todo y deja a la familia en la calle. Es el mal visto del clan, esto que muchas veces les contamos, ¿no? Que cuando vamos a él, nos cuenta la historia de su padre, que era un gran proveedor también, un hombre exitoso, pero que maltrataba a su madre y era muy violento con ellos, que no les faltaba nada económicamente, pero que jamás, por ejemplo, habían tenido un abrazo, una demostración de afecto. Y acá otra vez el dinero asociado con esto que les decíamos al principio, ¿no? El dinero asociado a el mal visto, a que el dinero está asociado a la violencia, Al dolor, al sufrimiento, a la desprotección, porque en definitiva, en este caso, el bisabuelo que tenía dinero y pierde todo en el juego, también necesitaba deshacerse de ese dinero porque lo asociaba a ese padre violento. exactamente. El bisabuelo no quería ser como su papá y la mejor forma que encontró su universo y su biología era perder el dinero para no parecerse al padre. Exactamente, exactamente. Cómo inconscientemente se van uniendo todas estas piezas, ¿no? Después, por otro lado, obviamente fuimos también por el lado del papá. Por el lado paterno, el papá nace y crece en un conventillo. Nunca tienen casa propia tampoco. Y la abuela paterna, o sea, la mamá de ese padre de la consultante, que se llama igual que la consultante, nos cuenta que siempre vivían al día y que ella fue criada por unos familiares lejanos, dado que su mamá la abandonó cuando era chiquita. Acá tenemos otro anclaje para la infertilidad. Si estuviésemos trabajando puramente infertilidad, esta es una historia también asociada a eso. Y cuando vamos a esa bisabuela, nos cuenta que tuvo que
dejarla porque no tenía cómo criarla, porque no tenía casa, no tenía trabajo, porque había sufrido muchísimo el abandono de esa pareja, de ese novio. Y ella, después de todo ese proceso, había quedado muy mal anímicamente, aparentemente hasta un estado muy depresivo, de mucha desvalorización, y terminó siendo una indigente. Perdió absolutamente todo, se volvió loca y quedó en situación de calle. Interesante, ¿no? Ella es una persona que queda embarazada de un hombre, que la abandona, Sí. cae en depresión, no puede... Pérdida de territorio amoroso. Absolutamente, y no puede sostener a esa hija que la tiene que abandonar en brazos de otra familia. Totalmente. Y bueno, falta acá el condimento económico, pero el condimento por infertilidad está muy bueno. Sí, bueno, con el condimento económico es que no tenía trabajo. Sí, la abuela no tenía trabajo, no tenía casa, y ella se convirtió en una indigente, ¿no? Exactamente. Sí. Y bueno, espera que ya me perdí. Y por el lado del abuelo paterno. Por el lado del abuelo paterno, él toma para olvidar que no puede conectar con su familia, nos dice. Y cuando llegamos a ese abuelo pequeño, descubrimos que siempre está solo, que se siente abandonado, que es muy chiquito y que está muy enojado con su mamá, que lo deja solito porque se tiene que ir a trabajar. Entonces, cuando le preguntamos por el papá, nos dice que no sabe nada quién es su papá, que su mamá no le quiere decir quién es su papá. Y cuando habla esa bisabuela, nos cuenta que lo que puede hacer es esto, que no tiene opción, que siente que lo está protegiendo, es una de las palabras que usa, ¿no? Siento que lo estoy protegiendo, con este trabajo me alcanza para poder pagar esta habitación donde vivimos, no tengo con quién dejar a mi hijo. Y después de mucho insistir, nos logra decir que el padre de su hijo es su patrón, o era su patrón, el lugar donde ella trabajaba, que era una familia que estaba muy bien económicamente, pero que justamente ella asociaba a esa gente que tenía mucho dinero con la gente que tiene el poder. Y su gran temor era que si le contaba que ese hijo era de ese hombre, le quitaran el hijo. Sí, perfecto. Entonces ahí está asociado el dinero con el poder. El que tiene dinero es el que puede. Con el abuso de poder. Y con el abuso de poder. Entonces finalizamos ese Rarixin yendo a ese hombre, quien obviamente dice que él quiere ayudar, que no sabía de la existencia de este hijo y que de ninguna manera iba a estar quitándole el hijo a su mamá. Porque hay un condimento más. Ella también tenía miedo porque este hombre, además de tener el poder y de tener dinero, estaba casado y no podía tener hijos con su mujer. Claro. Entonces su temor era que le sacaran ese hijo. Claro. Entonces no solamente se descubre la historia, sino que acá el simbolismo está, que el que tiene poder y que tiene dinero puede dividir la familia, me puede sacar el hijo, o sea, es totalmente mal visto. Y después este hombre habla y justamente dice, no, para nada, yo no le voy a sacar nunca el hijo a esta mujer, y que es mi hijo y que es mi mujer. Totalmente, sí, es como que también quiere hacerse cargo, ¿no?, de esto. O sea, esto es para que vean que vamos a los dos lugares, ¿no? Vamos a la víctima y al victimario. Es interesante ver esto del mal visto, como que tiene la llave, que es el que tiene la clave, porque el mal visto actúa, procede de una manera que sabe de alguna u otra forma que está haciendo algo mal, pero no lo puede evitar. Entonces se pone en un lugar de excluido, de mal visto, aún a pesar de él. Entonces
seguramente esa persona, ese mal visto, tiene la historia. Totalmente. Porque para que se comporte de una manera tan antibiológica, seguramente en su niñez, él vivió situaciones que lo empujan a tener esta actitud antibiológica en su adultez. Bueno, en este caso ni siquiera estaba enterado de lo que estaba pasando. No, ¿sí? bueno, pero la que tenía una actitud de precaución desmedida, pero cargada de miedo, porque estaba muy anclado y muy asociado que el poder significa abuso de poder, significa hacerse dueño y señor de la situación. Entonces estaba anclado en esa mujer ese miedo y se necesitaba escuchar a ese supuesto mal visto qué es lo que él pretendía o qué es lo que él quería hacer. Y ahí se desata una trama. Bueno, la gran pregunta de todo esto es ¿cómo está la consultante? Porque comentamos todo el caso, pero ¿cómo está esta persona hoy? Tal cual. Bueno, fueron muchos procesos, muchos meses, y en todo este proceso fueron pasando cosas, ¿no? Yo voy a hacer una síntesis que es muy del final de este último Reorixim, pero en realidad todos estos acontecimientos fueron pasando en distintos momentos de todo este proceso. Porque ella, bueno, viene comprometida trabajando profundamente en ella, obviamente. Y bueno, además de que se pudo mudar, que eso fue como el broche de oro, esto fue hace muy poquito, finalmente pudo salir de ese departamento, se pudo alquilar una casa más grande, con muchas posibilidades de comprar esa casa, o sea, además de alquilarla, tiene alquiler con opción a compra. Con opción a compra, exactamente, con muchos beneficios, con muchas opciones. Está súper feliz, tiene lugar para sus mascotas, tiene un árbol en el fondo que dice: siempre quise y soñé tener un limonero en mi casa, y tengo ese limonero en el fondo de mi casa. Tengo parque, tengo plantas, tengo todo el espacio que quiero, tengo una habitación que es solamente para vestidor. Está feliz con su nueva casa. En ese proceso de transformación también cambió el auto. Ahora últimamente le ofrecieron un nuevo puesto en el trabajo, que le va a significar un cambio muy importante en su economía. Puede ahorrar, llega a fin de mes, le queda dinero que ni ella lo puede creer. Está mejor obviamente con su pareja, con su familia, con los padres de su pareja. Realmente la vida le fue cambiando de una manera que ella se sorprende todo el tiempo. Me hacía reír mucho cuando me mandaba mensajitos contándome las cosas que le iban pasando, porque la primera sorprendida obviamente que era ella, ¿no? Y nosotros desde este lugar de consultores también nos sorprendemos juntos a nuestros consultantes, porque bueno, sabemos que todo es perfecto, que siempre es para nosotros, y nos da una inmensa alegría cuando nos cuentan todo lo que les va pasando y cómo se les va transformando la vida, porque no puede no ser así. Así que es un caso que me pareció súper importante contarlo, porque tiene tantos matices, ¿no? Y está tan asociado a esto que les decíamos antes, que es justamente la vivienda, la casa, la pareja y la fertilidad. Claro que sí, es maravilloso también saber que nosotros sanamos con los consultantes, y que cuando un consultante empieza a mejorar y le empieza a cambiar la vida, es porque nosotros también estamos sanando, y así es como lo estamos viviendo. Así que realmente nos pone muy contentos y muy felices saber que paulatinamente, con cada consultante que traemos a nuestro universo, nosotros también sanamos. Bueno, la pregunta sería,
si tenemos algunos mensajes o algo para Sí, leer. estoy Imagino en eso. que Estoy sí. leyendo algunos Y ahora vamos a mensajitos. contar, seguramente porque no queda mucho tiempo, un caso un poco más corto, para ver si podemos Uh, abordar, porque bueno, se nos fue mucho más de medio programa oh, contando este caso que es maravilloso. es divino. Así que nos sentimos realmente muy contentos. Realmente podríamos hacer 101 programas más de casos de todo tipo, de Y toda me parece que atracción. está Y bueno, está muy está bueno muy porque sé bueno. que los han pedido y que a muchos les gusta esto. Así que a veces no lo hacemos un poco por pudor y por esto de decir, bueno, le queremos dar lugar a los tantos y buenos consultores que tengan su espacio acá en este Puentes para Despertar, que es tan Humano Puente, es tan Bioexistencia Consciente, y es el lugar que es para todos, ¿no? Porque No así lo es tan, sentimos. es, es Humano Puente, es Sí, Bioexistencia es cierto, Consciente, es cierto. somos eso todo el tiempo. Y de hecho el fin de semana salimos con amigos que también son consultores, y que los vamos a nombrar, con Anita y con Juan Manuel, que siempre nos están escuchando. Y nos reíamos porque estábamos en un lugar que fuimos a comer los cuatro juntos y no parábamos de hablar de esto, que es lo que hacemos todo el tiempo. Y por ahí contábamos alguna experiencia puntual y yo les decía, shh, bajen la voz que nos van a echar, porque estamos hablando de cosas que la gente no tiene la menor idea de qué estamos hablando y por ahí puede asustar a la gente. Lo que pasa es que Andrea todavía tiene que trabajar la exclusión. Pero bueno, es así. No, la verdad que la pasamos muy bien. Nuestra vida se ha puesto plena, bonita y en el último tiempo muchísimo más disfrutable, porque ambos de alguna u otra manera estamos trabajando el disfrute. Así Totalmente. que de eso se trata y nos sentimos muy contentos y quisiéramos que todo el mundo se sintiera así. Y en nuestro universo la mayoría de la gente se siente así, pero bueno, queremos expandirlo y eso es lo que sentimos. Yo, mientras Andrea va reorganizando y va armando esto de los mensajes, Los mensajitos. y manejando un poco la temática de la economía, les voy a contar brevemente un caso, no el que tenía que preparado de biología, sino un caso cortito de economía que también me pasó a mí hace muy poquitito. Es un caso que obviamente está en curso, que solamente lleva 2 consultas y bueno, viene a consulta un señor centroamericano, también por economía, con la preocupación por su economía de manera muy fuerte, porque habían quebrado sus emprendimientos y sus empresas y estaba viviendo prácticamente de prestado. No tenía casa propia, la había tenido. Era un hombre que había trabajado durante 25 años, un ingeniero que había trabajado durante 25 años en una misma compañía internacional muy fuerte, con un alto grado, un alto cargo, y que le había permitido ahorrar mucho dinero, y que había decidido renunciar a su compañía, juntar sus ahorros, vender su casa e invertir todo en 3 negocios. En 3 negocios distintos, 2 del mercado automotor y 1 del mercado de préstamos. Lo había hecho a finales del 2019, y cuando inaugura su actividad empresarial, así de emprendedor, aparece la pandemia. Y cuando Claro. aparece la pandemia, a la gente que le había prestado dinero para hacer microemprendimientos, no se los devolvieron. Los autos que había comprado en el mercado americano para revender en su país, no los pudo vender. Y los repuestos que había comprado para trabajar en el rubro de repuestos, no los pudo vender. Así como sus socios en cada uno de los emprendimientos automotrices no le fueron muy fieles, y también se les complicó ese panorama desde ese lugar, a tal punto que él llegó a un momento, cuando llega a consulta, sin recursos. Llega a consulta pidiendo prestado para pagar la consulta, y llega a consulta pidiendo prestado para vivir,
la vida de todos los días y obviamente bastante desesperado. En su realidad es un hombre casado, con dos hijos grandes, uno estudiando en Estados Unidos, finalizando la carrera también, en este caso de informática, de ingeniería informática, y su niña más pequeña finalizando la secundaria. Tanto en Estados Unidos como en la secundaria, él acumulaba deudas para pagar los estudios de su hijo y para pagar los estudios de su hija. Hacemos una consulta donde hablamos mucho del tema, la verdad que hablamos mucho del tema, fundamentalmente de este tema, de este concepto de que la abundancia es lógica, biológicamente hablando, y que la escasez es antibiológica. Esto que decimos siempre, que los bosques no son de un solo árbol, que un árbol nos da solamente una flor. Ni un solo fruto, que los desiertos no son de un grano de arena y que los mares no son de una sola gota, que la abundancia es lógica, la escasez es ilógica, y que no conocemos árboles que se saquen codos para desplazar al de al lado y consigan el sol con mucho sacrificio, sino con absoluta naturalidad y con absoluta fluidez. Entonces, a partir de este concepto, nos metimos en su historia, en su línea de tiempo. Me recuerdo que en la primera consulta pudimos hacer solo una escena, y esa escena era el momento donde él, en una reunión familiar, en una casa muy grande, acuérdense que él venía de ser muy, muy abundante, de estar en muy buena posición, habían alquilado una quinta frente al mar, en el Caribe, sentado en una reposera con un traguito en su mano, le comentaba a su mamá que él iba a renunciar a su trabajo y que iba a dedicarse a emprender y se iba a hacer negocios, porque él no quería trabajar, desde siempre que no quería trabajar en ese lugar ni bajo patrón, y quería vivir de esta manera, como estaba viviendo ahí, acostado en una reposera, al sol, al lado de una gran pileta a orillas del mar, y que no se quería preocupar más por levantarse temprano, por ir a trabajar, etcétera, etcétera. Y su madre realmente lo recibía de muy mal grado esa noticia y le decía que Dios lo iba a castigar por esa actitud que estaba tomando, porque los buenos cristianos se sacrifican en el trabajo. Recuerden que la religión está muy emparentada con el juicio del dinero y que eso estaba muy mal visto, lo que él iba a hacer, porque la plata no se gana de esa manera, sino que se gana con sacrificio. Bueno, fuimos a esa escena, él le dedicó unas cuantas palabras a su madre en esa escena, y recuerdo que pasados 15 días de haber hecho ese trabajo... ¿Amorosas eran esas palabras? No específicamente. Me llama, me manda un mensaje y me dice: Gustavo, yo sé que recién empezamos este proceso. Yo sé que me dijiste que es un proceso de 10 consultas aproximadamente, pero te quiero compartir lo que me pasó hace 2 o 3 días. A mi hijo, que está estudiando en Estados Unidos, un donante anónimo le saldó la deuda de su año de facultad y pagó $12,000 de donación para que pueda terminar su carrera. Y va a poder terminar su carrera gracias a esa donación, porque tiene el pago todo este año de facultad. Cuando llega a consulta, donde me vuelve a contar esto, me agrega algunas cosas más. Me dice: mira, a mi hijo no solamente le pasó eso, sino que un amigo mío que está trabajando en Estados Unidos, un ex compañero de trabajo, le va a solventar el último año y le consiguió un préstamo para poder desarrollar, cuando después que se reciba, su especialidad, que lo va a pagar luego de 6 años de haberse recibido, que solamente tiene que pagar $25 por año hasta que empiece a pagar ese préstamo. Y no solamente eso, con un desarrollo con un profesor, pudo hacer un trabajo con ese profesor para un organismo de bien público que salió tan bien
que consiguió una beca rentada para desarrollar ese tipo de trabajo junto a su profesor y va a ganar dinero con eso también. Y que cuando se presentó en la escuela de su hija, donde ya debía más de medio año, le dijeron que como la hija está yendo a una escuela bilingüe francesa, le dijeron que de la embajada francesa se habían comunicado con todas las escuelas del país donde se estudiaba francés y habían becado a sus hijos, a los niños que no podían pagar la escuela debido a la pandemia, para que puedan terminar sus estudios, y que estaba maravillado con lo que estaba pasando. Bueno, eso pasó solo en una consulta. En una consulta y en una sola parada de la línea de tiempo. Por supuesto que avanzamos después en esa consulta con la línea de tiempo, y yo no he tenido noticias de él todavía. Hasta que sigamos con la próxima consulta. Y a lo mejor en la próxima te viene que se ganó alguna... No sé, no lo sé, pero no siempre son todas tan explosivas, y no siempre se mueven tanto. Lo que sí sabemos es que su universo está cambiando, que su realidad está cambiando, que pudo soltar 2 de sus preocupaciones más importantes, que tienen que ver con la educación de sus hijos, y que él seguía viviendo de prestado, él seguía viviendo por donaciones, por ayudas de sus hermanos o de sus amigos. Él también tiene donaciones. Totalmente. Pero pues seguía adelante con la vida, y lo último que me había dicho era que había conseguido que esas consultas se las pague ese amigo que estaba solventando los gastos de su hijo desde Estados Unidos para que él pudiera terminar su proceso. Qué maravilloso en este rol que siempre les decimos del ser creador, ¿no? Cómo vamos creando cosas que jamás se nos hubiesen ocurrido. Sí, totalmente. A este señor yo no creo que en algún momento se le haya ocurrido que alguien iba a venir y iba a becar a su hijo y le iba a pagar todos los estudios, y iba a venir una organización de Francia y le iba a pagar los estudios de su hija. Es impresionante. Sí. Así creamos. ¿Desde dónde? Desde un inconsciente biológico, no desde la mente. Totalmente. Y por otro lado, así sanamos. Porque así sana también mi economía. Bueno, contame, Andrea, ¿quiénes son los que se están comunicando con la radio? ¿Quiénes nos están dejando mensajes y saludos? Y de paso vamos a ir a charlar un poco sobre la agenda de las próximas charlas también. La agenda de las próximas charlas, y nos quedan para otro programa que vamos a ir armando también. Que vamos a hablar más de biología. Que vamos a seguir hablando más de casos y de biología. Terminó siendo un programa de economía. Me encantó. Pero va a ser un programa de biología. Ustedes vieron que atrás de la economía cuántas cosas hay asociadas. Es impresionante ver cómo va de la mano de la pareja, cómo va de la mano de la casa, cómo va de la mano de los hijos. Sí, en este caso iba de la mano de la exclusión, iba de la mano del juicio al dinero, del juicio al dinero a través de la religión. O sea, tiene muchas aristas. La economía es muy apasionante porque hace que al consultor se le abra un abanico de posibilidades, y él tiene que dejarse llevar por su sentir y por su intuición. Totalmente. Y bueno, así es como desplegamos nuestras realidades. Bueno, amigos queridos, vamos a saludarlos a todos que están ahí acompañándonos como cada miércoles. Isabel Ortiz, Rosalía Remy, Alicia Yúñez, gracias por acompañarnos, seguidoras de la radio, Valeria Uteda, Magali González, Ana Rampazo, Pablo Lofreda, Elba Camacho, que va a ser nuestra próxima invitada. Ya les vamos contando, ¿sí? Que vamos a charlar la próxima semana con Elba desde Venezuela, que actualmente es consultora en bioexistencia consciente y que llegó a nuestras vidas de la mano de Pablo en un programa acá en la radio, justamente. Sí, totalmente. En realidad ya conocíamos la historia de Elba a través de una compañera nuestra, pero sí, llegó acá de la mano de Pablo en una entrevista ahí, y también tenemos intenciones a lo largo de lo que resta del año de abrirle una vía de comunicación
a tantos y tantos consultores que están por el mundo, así que sí, en eso estamos, en campaña por el exterior y bueno, nos estamos contactando con ellos y viendo si tienen ganas de salir en la radio, de contar sus experiencias, de contarnos cómo es esto de ser un humano puente en el exterior también, claro, ¿no? Totalmente. Qué maravilla, qué hermoso. Pues sabemos que llegamos a tantos lugares y que hay tantos consultores dispersos en el mundo, que es maravilloso saber cómo va expandiendo Humano Puente por el mundo este mensaje maravilloso y esta posibilidad de que todos tenemos de mirar a los síntomas desde un lugar diferente, ¿no? Y así que si nos están escuchando, sabemos que es así, en vivo o postdatado, después en diferido. Los que quieran participar de este programa, los consultores que quieran contar sus experiencias, que viven en el exterior, para nosotros no solamente sería un gusto, sino sería un honor poder escucharlos y saber cómo es su vida en otro país y cómo llevan adelante, cómo se sienten dentro de Humano Puente y en este camino de la bioexistencia consciente. Y en este camino de la bioexistencia consciente, el proceso para saber de qué se trata o para empezar a ser consultores, cualquiera de las dos cosas es posible. El primer pasito que les decimos que es conveniente dar es a través de una charla introductoria, donde ahí explicamos de dónde sacamos todos estos sentires, de dónde, como Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi hacen esta convergencia, que es el camino humano puente, que es la bioexistencia consciente, y desde dónde tomamos los por qué y los para qué. Los para qué, qué lindo que son esos encuentros, que nosotros tenemos el inmenso honor de dar de manera online para todos los que quieran acercarse y descubrirnos, ¿no? Descubrirnos en ese otro que viene a la consulta y se va asombrando de todo lo que le vamos contando. Bueno, y vamos a empezar con la primer charla que aparece en el listado, en la página de humanopuente.com.ar, el 4 de septiembre en Puerto Madero, una charla presencial que va a estar dando Jorgelina Roberts. Muy bien. El 10 de septiembre vamos a tener una charla online de nuestra amiga Karina Siragusa. Muy bien, qué lindo, Cari. El 11 de septiembre otra charla presencial en Rosario, Santa Fe, que va a estar brindando Julia Sisac. El 11 de septiembre, también presencial, pero esta vez en esa hermosa ciudad que es Pergamino, Lila Cohen va a estar dando su charla introductoria. El 11 de septiembre, pero de manera online, Nidia Sabatella. El 11 de septiembre, día que hay muchas charlas, nuestra amiga desde San Juan, pero para todo el mundo, de manera online, va a estar Laurita Gentile. Muy bien, y el 11 de septiembre también de manera online, Dante Roncal. Muy bien, el 11 de septiembre suma una charla, pero esta vez presencial, desde Cusco, desde Perú, va a estar Agustina Macías. Por otro lado, también quiero invitar a los que son consultores en bioexistencia consciente. El 11 de septiembre voy a estar dando un encuentro online para profundizar en este camino, esos encuentros que son DAP, que son tanto para actualizarnos como para practicar. Así que bueno, los que tengan ganas de sumarse los espero el sábado 11 de septiembre, el Día del Maestro. Yo también los espero porque voy a estar ahí con Gustavo ellos. Me va a acompañar, así que somos 2 por 1. El 12 de septiembre, otra charla introductoria al Camino Humano Puente va a estar brindando en Recoleta de manera presencial Federica Villanova. El 13 de septiembre, de manera online, va a estar dando su charla Marina Siragusa. El 15 de septiembre, en el formato online también, Norma Di Primo. El 17 de septiembre, en el formato online, Dani Prieto. El 18 de septiembre, en formato online también, Susana Alonso. El 18 de septiembre va a estar dando su charla online a Anita Rodríguez. Le mandamos un beso grande a nuestra Besito, amiga. Anita. El 22 de septiembre, Tomás Videla, también online.
El 23 de septiembre, pero presencial y en la ciudad de Paraná, va a estar dando su charla Verónica Caino. El 25 de septiembre, de manera presencial, en Saavedra, Magali González. Muy bien. En el 25 de septiembre, el mismo día, va a dar una charla online mi compañera Andrea Salustio. Vamos a estar los dos juntos, Ahí, así que ahí vamos a estar acompañándolos a quienes quieran sumarse en esa charla, pero de manera online, ¿ok? Muy bien, perfecto. Bueno, y nos vamos. Se terminó el programa. Se terminó el programa, chicos. Inmenso este programa de hoy. Nos encantó compartir con ustedes lo que hacemos a diario, con tanto amor y con tanto convencimiento y certeza, ¿no? De que es por ahí. Lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y cómo lo hacemos, tal cual, porque hoy les contamos un poco del cómo. Sí, la cocina de adentro, la trastienda en una consulta, que ¿no? Para los que son consultores, bueno, les es como más familiar, pero para quienes nos escuchan y por ahí es la primera vez que nos están escuchando, no tanto. Bueno, y los esperamos el próximo miércoles a las 20 acá por este espacio maravilloso que es Puentes para Despertar. Y como siempre les decimos, a seguir sanando juntos. Chau, chau. Chao.